¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de miércoles aquí en la televisión pública hasta las 10:30, horario habitual de Desiguales en este día miércoles en el que no vamos a hablar de fútbol porque terminó el torneo local y la Copa Argentina mucho no nos importa, ¿no? Muy noche de miércoles, jamás nos interesó la Copa Argentina. Perfecto. Esperamos a lo que venga. Es un torneo para nada divertido, para nada entretenido, No. para nada federal. Nos olvidamos de la Copa Argentina por un rato. Nos metemos en la política, en la economía, que es lo nuestro, de todos los días, básicamente. Y hoy viene un precandidato a presidente de la Nación. Hablo de Juan Grabois, uno de los dos candidatos de Unión por la Patria. Viene hoy a Desiguales. Interesante porque se reunió, y ya vamos a ver la foto, con el embajador de los Estados Unidos, con Mark Stanley, quien lo había invitado formalmente, como hace con todos los precandidatos. Y Grabois dijo, no, si venís en mi cancha. Y esta es la imagen de la oficina de Grabois en Vicente López con su compañera de fórmula, Paula Valmedina, hizo reunión con el ministro Stanley. Insisto, es la noticia de hoy, pero por supuesto hablaremos de todos los temas de campaña hoy con Juan Grabois. Y de hecho estará aquí con nosotros en el Living de Desiguales el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, para charlar sobre la gestión, por supuesto, en estas áreas, pero también porque tiene una característica muy particular. Matías Lamens es que no es que es hincha de San Lorenzo la característica particular, ¿no? Dijimos que hoy no íbamos a hablar del tema, Lucila. Pero es una buena característica para cierto sector de la sociedad. ¿Vos qué saltás? Encima que acá está afuera con Chaco Forever y yo te cuidé en el inicio. Viste, yo ¿Me sabía decís que iba a esto? Bueno, sorry. Un gran abrazo a toda la gente del Chaco que necesitaba la alegría. Bueno, decía, tiene una característica, Matías Lamens, sumamente interesante para estos momentos de la política, porque él llega al espacio, en su momento, el Frente de Todos, cuando fue también candidato además a jefe de gobierno, con un perfil que podía conquistar sectores quizá no convencidos, digamos, ¿no? Ese sector fluctuante de los y las votantes con una característica muy particular. Y hoy también aparece ese sector de la sociedad como una cosa muy preciada. Así que vamos a charlar con él también sobre perfiles en la política. En un ratito hablamos, insisto, con Matías Lamens. Y nos metemos en la columna de Flor en un rato con una declaración que hoy abrió un debate, abrió una puerta, tiene que ver con este hombre, exministro de Mauricio Macri, Dante Sica, que habló en el programa de Ernesto Tenenbaum y se refirió a la reforma laboral. Interesante lo que arranca a ocurrir ya más cerquita de las PASO, ni hablar lo que va a pasar luego cerca del mes de octubre, que es, bueno, empezar a explicar esos grandes titulares. En este caso, reforma laboral. Este hombre trabaja con Patricia Bullrich, con lo cual en un punto representaría lo que ella como precandidata llevaría adelante en caso de ganar. Insisto, es interesante porque comienza a rascarse un poco, sí, ¿no? El tema del envoltorio, de la cáscara en este momento, no solo con Patricia Bullrich, con cualquier candidato me refiero. Hay que empezar a explicar con un poquito más de detalle qué significa hablar de reforma laboral, hablar de despidos, hablar de indemnizaciones, de cuidar la fuente de ingreso, de todo eso. Polemiquísimas declaraciones de Dante Sica que en un rato las cuenta Flor Barragán. Y le respondió la CGT también, ¿no? Porque se metió directamente con los convenios colectivos de trabajo, respondió la CGT para no dejar dudas respecto de ese posicionamiento. Bueno, quien se definió hoy también fue María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que en algún momento, lo vamos a ver ahora en el informe, había sostenido cierta neutralidad en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero algo vio María Eugenia Vidal, algo entendió que tenía que hacer y se jugó por Horacio Rodríguez Larreta y despertó un sinfín de caracterizaciones sobre su acción. Miren esta, Juan Pablo Arenaza. Juan Pablo Arenaza es legislador porteño por el PRO, pero además es uno de los que está llevando adelante la campaña, dirigiendo la campaña de Patricia Bullrich. La más bonaerense, la más porteña, la más neutral. Me pone muy nervioso cuando no está la tilde, no sé. Pero La más. La más neutral y al final, de nuevo, la empleada del mes. Sin comentarios. Muy fuerte la caracterización de Arenaza respecto de María Eugenia Vidal. En este informe, en el resumen de su posición, lo que había dicho y lo que efectivamente hizo. En 2 semanas sumo dos apoyos muy importantes. Horacio Rodríguez Larreta, ayer fue el de Manes, que se había acercado a Lustó y ayer estuvo con Larreta en un acto. Y hoy María Eugenia Vidal en un tuit acaba de publicar, ella dice, voy a votar por Horacio Rodríguez Larreta. Se está conformando un conglomerado de dirigentes importante. Hay en el armado una estructura política importante. No resisto, no resisto. No, para mí eso... ¿Le vino la epifanía 10 días antes? Sí, antes, sí. ¿no? Bueno, a ver, ¿Qué quieres no lo que te sé. diga? ¿Qué quieres Luis, que te sí, diga? no No vas a ser candidata a nada. Lo dije, sí, lo reitero. No te vas a pronunciar ni por Patricia ni por
Por lo menos por ahora no. Por ahora no. Está claro que a mí me decepciona la decisión que tomó María Eugenia y se lo dije personalmente. Me sorprendió también porque habíamos hablado que ella iba a mantenerse neutral, ya que era lo mejor para todo el espacio. Yo trabajé como María Eugenia durante años, hicimos cambio de fondo de la mano de, creo, un gran equipo. Y hoy más que nunca estoy convencido que hay que continuar con esa pelea y que la persona con carácter y capacidad para liderar ese cambio es Patricia Bullrich. Creo que son más de 30 intendentes en toda la provincia de Buenos Aires, que están todos alineados con Patricia Bullrich y que provenían del espacio de Vidal. Me acabo de contar con Martín Yesa, que hablábamos en esta misma dirección. Ellos estaban un poco más dolidos por la situación. Entienden que se había tomado un compromiso de mantenerse imparcial. Lamentablemente siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en la cual ha desdibujado su perfil. Y eso es lo que me duele a la gente que está con ella, que bueno, que se habían comprometido con Patricia, Ella iba a mantenerse neutral. Que se había tomado un compromiso de mantenerse imparcial. se habían comprometido con Patricia. Bueno, no cayó bien en cierto sector de Juntos por el Cambio, del PRO, este pronunciamiento, pero queremos compartir lo que dijo Macri hace un rato nada más, después de esas declaraciones en las que se había comprometido con otra cosa. Dice: quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma. Cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso. Para bien o para mal, todos debemos ser autores de nuestro destino. Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada, porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra. Me molesta mucho que diga palabra a palabra en una misma oración. Ahora, a lo que voy es: ¿cuánto importa realmente en lo que tiene que ver con votos, digo, con votante, con persona de carne y hueso que mete sobre en la urna, que Vidal diga estoy con Larreta o estoy con Bullrich? Yo creo que nada, pero es la misma pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuánto se modifica luego en el votante de a pie con lo que pasa en la cúpula? Porque al fin y al cabo, gane Bullrich o gane Larreta, yo creo se va a unir todo para el mismo carril. Pero en el medio, el que honestamente decía, che, mirá Vidal, qué bien, está siendo independiente, no quiere arriesgarse por ninguno. O dice, che, mirá qué bien Macri poniéndole límites. Bueno, ¿hasta qué punto luego a esa masa de votantes vos le decís, che, todo esto es parte de una interna? Está todo bien, seguimos para adelante, vení y votá y sé partidario. Ahí es donde me agarra un signo de pregunta, no tengo la respuesta, seguramente lo charlaremos con Nico. Sí, es parte de la soberbia también de cierto sector de la dirigencia. Ahora, Luli, reconozcamos que hay como una suerte de no saber nada respecto de lo que puede pasar las PASO. La función de las PASO parecen ser para muchos espacios a ver cuáles son los escenarios realmente, con la dificultad que hay para leer los momentos, ¿no? Y qué va a ser la masa votante, digamos, cuando los dirigentes después finjan demencia, digan, en realidad estábamos yendo todos para el mismo lugar. Pero algo le molestó a Macri, porque de hecho tuvo que salir a aclarar después con este tuit lo que efectivamente había sugerido. Bueno, no queremos dejar pasar en la apertura de Desiguales de esta noche los 5 años que se cumplen de, iba a decir tragedia, del siniestro en la escuela de Moreno, donde Sandra Calamano y Rubén Rodríguez murieron después de una explosión de gas, una escuela de Merlo, en función del deterioro de la infraestructura, de la no atención de esos deterioros. Comienza el 28 de agosto el juicio. Está muy cerquita el juicio. Hoy una movilización de toda la comunidad educativa realmente muy emotiva, recordando a Sandra y a Rubén. No queríamos dejarlo pasar porque también en estas elecciones se juega eso, digamos, ¿no? Los distintos proyectos de país, los distintos proyectos de provincia, de municipio y cómo efectivamente se trabaja desde la política para garantizar la seguridad y mejorar la vida de hombres y mujeres de cada barrio. Vamos con Nico, arrancamos con nuestros compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Con qué arrancamos, Nico? Dos cosas respecto a esto de Vidal. Primero, no tengo pruebas, no tengo dudas que si Vidal, en lugar de decir Larreta, decía Patricia Bullrich, Macri no se enojaba. ¿No se enojaba nadie, decís? Macri seguro que no. O sea, lo que a Macri le molestó es que diga Larreta. No es que se haya manifestado por uno o por otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si bien es cierto que Vidal diga, che, yo te apoyo, por ahí no te arrima ningún voto,
en la política los hechos nunca son aislados, siempre están configurados. Si Vidal dice yo te banco, no aporta ningún voto. Ahora, si lo dice Vidal, lo dice De Loredo, lo dice Facundo Manes, lo dice Orrego, ganador de la provincia de San Juan, lo dice Claudio Poggi, ganador de la provincia de San Luis, se configura un escenario en el cual en una disputa hay un dirigente que tiende a robustecerse a nivel nacional con figuras que algunas sí tienen votos, otros no, Sí, pero mueve sí. cosas. Claro, mueve cosas. ¿Cuánto Sí. mueve? No lo tengo ni idea. No lo saben, no lo saben consultores que hacen encuesta con 10.000 personas. No lo voy a Pero saber por yo. esa misma razón, porque no hay certezas importantes, por lo que pueda llegar a mover o movilizar. Exactamente, digo, se configura un escenario, digamos, el sistema se mueve, la balanza del sistema se inclina hacia un lugar. Después el resultado electoral sabemos, solo lo sabemos el día que la gente va a votar. Uno de nuestros invitados que está acá sentado, que es el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lasmen, participó de una reunión con Antonio Gutiérrez Rubí, que es el estratega de la campaña de Unión por la Patria. Y no lo digo yo, sino que el jefe de campaña, Eduardo Guado de Pedro, si le preguntás qué tarea cumple Antonio Gutiérrez Rubí, te dice es el estratega de la campaña. Ese es el lugar que tiene asignado. Me gusta más estratega que gurú, ¿no? De ahora le voy a empezar a decir gurú. Bueno, entonces. perfecto. Gurú me da medio chantún, ¿no? No, gurú da como que hay una enorme cantidad de cosas que no tienen que ver con lo racional y lo reflexionado, sino con, no sé, hay dos cosas que yo traigo mística. siempre que a Caruso le encanta, que son las encuestas y los... Sí, los gurúes y las... y los briefs que preparan los consultores de Los política. gurúes, Bueno, los gurúes. Los gurúes de la City también están. Además Como los que te tiran de... la posta Que en esto ya es economía. un grupo de amigos, lo define que empezamos a bardearnos, digamos. Cuando viste un grupo se empieza a bardear, pues ya son amigos, ya hay otro vínculo. Y hay personas las que tenemos dificultades para manifestar el afecto, viste que la riña es una manera de manifestar cercanía. Además de Matías Lasmen, participaron varios dirigentes, incluso algunos de ellos candidatos de Unión por la Patria, donde Antonio Gutiérrez Rubí, este consultor catalán, este gurú catalán, que ya viene participando desde 2017 con sector del peronismo, en 2017 lo hizo con Cristina, después empezó a trabajar con Sergio Massa, siendo una persona de consulta permanente, pero ahora en un lugar jerárquico dentro de la estructura de Unión por la Patria. De hecho, ya está instalado en la Argentina. De esa conversación surgió un documento que nosotros resumimos en dos placas. Una tiene que ver con puntualmente el candidato, que es Sergio Massa. Algunas cosas algunas líneas que bajó, que es algo que me parece que venía faltando, y yo por lo que estuve hablando con algunos dirigentes, dije que muchos salían a los medios a hablar, a tener que defender el proyecto, o la campaña, o las candidaturas, sin tener línea. El primero, lo que dijo es que todos crecen, pero más a más. ¿Qué es todos crecen? Bueno, a medida que se acerca una fecha de elección, lógicamente el porcentaje de indecisos se empieza a reducir paulatinamente, sigue siendo muy alto, por lo cual del cierre de listas hasta acá, que está por cumplirse un mes más o menos, ¿no? Más o menos a ojo del cierre de listas, 24 de junio, sí, falta un poquito. Sí, un poquito más. Unos 15, 20 días. Todas las fuerzas políticas crecieron, pero cuando vos ves la... Chicos, más de un mes. Fue el 24 de junio, estamos a agosto. Un poquito menos de 2 meses. Claro, un poquito menos de 2 meses. Ah. Cuando vos ves cómo viene la tendencia, que viste que yo siempre digo que las encuestas no hay que mirar los números, sino la tendencia. Lo que muestra es que la fórmula Massa-Rossi viene subiendo con una determinada inclinación y que Javier Milei y Juntos por el Cambio con una inclinación menor. Los números, en los números que les mostró, también lo tienen a hoy, que hizo un resumen de varias encuestas, digamos, un promedio de varias encuestas, a la fórmula Massa-Rossi como la más votada y a Patricia Bullrich bastante por encima de Horacio Rodríguez Larreta, pero eso no tiene que ver con la línea de Juntos por el Cambio. El punto 2 es la fidelización. Lo que dice Antonio Gutiérrez Rubí es que Sergio Massa, que asoma como el favorito en la PASO de Unión por la Patria, fideliza el 100% de los votos que saque la fuerza. O sea, los de Grabois. Los de Grabois. Y hay un cálculo que hacen, que es que independientemente quién gane la interna de Juntos por el Cambio, uno de los dos más o menos pierde el 20% de los votos del otro. Ok. Que eso puede ser, por ahí no es una cantidad enorme. Si vos pensás que pierde el 20% de los votos del otro, si uno saca, poner que hacen una elección, uno saca 17 y el otro saca 15, estamos hablando de 2 o 3 puntos de diferencia, pero son 2 o 3 puntos que quedan sueltos. Eso es foto y deseo.
O sea, la foto de hoy Sí. y eventualmente el deseo de Claro. que eso continúe así en el momento de la definición. Por eso las dudas son gigantes respecto, por eso hay al menos 2 bibliotecas de lo que te dicen, no, te conviene ir a un balotaje con Burrich, Sí. te conviene ir a un balotaje con Rodríguez Larreta, porque dicen que si el que pierde esos 2 o 3 puntos es Larreta, Massa tiene más posibilidades de capturarlo que si fuese lo de Patricia Burrich. Después, la idea de firmeza, que es un concepto que tiene mucho que ver con el orden también, que es la línea de Patricia Burrich, pero lo que propone es enfocarlo desde otro lugar, es firmeza, pero ¿contra quién? Es decir, contraponer que mientras Patricia Burrich, sobre todo Patricia Burrich, plantea esta idea de firmeza, de orden en la calle contra las organizaciones sociales, contra los sindicatos, contra los trabajadores, mostrar a Massa, que yo ya lo dije hace algunos días cuando también traje un resumen de algo que había bajado Gutiérrez Rubí, la idea de un Massa firme ante el poder, no ante las organizaciones sociales y los trabajadores. La idea de experiencia, que es un concepto que puede compartir solo con, diríamos, de los aspirantes reales a la presidencia con Rodríguez Larreta. Javier Milei no tiene una experiencia concreta de gestión. Patricia Bullrich tiene el Ministerio de Seguridad, tiene su paso por la Alianza, que ella hace bastantes esfuerzos por recordarla, más de lo que sus propios asesores le dicen. Y este último concepto me parece espectacular, es que dicen que, o al menos esto dice Gutiérrez Rubí, subrayo que nada, yo no tengo por qué acordar con nada de lo que estoy contando, solo bajo información de lo que dice Gutiérrez Rubí, esta idea de que con el paso del tiempo se empezó a revertir la interpretación que había de los vaivenes políticos de Sergio Massa. Él lo resumió en: ya no lo ven como un panqueque, sino que lo ven como un dirigente versátil. Ese es el resumen que bajó. Es algo que le achacan mucho y es algo que la propia oposición le dice. De hecho, no solo la oposición. Juan Grabois le recuerda cada tanto su viaje a Davos cuando Mauricio Macri era presidente. Además de esto, también bajó algunas líneas respecto al escenario electoral, que lo tenemos resumido en otra placa. Que, esta idea del fracaso versus orgullo, que esto ya se plasmó en un spot. Que lo vieron, ¿se acuerdan que resumen a Larreta y a Patricia Bullrich diciendo la Argentina es un fracaso, está todo mal? Bueno, esta idea la idea de ese spot, que a mí me parece interesante, es, vieron que dice, Patricia Bullrich dice, este no es un país normal, pero lo dice como en forma despectiva, el spot toma de eso y lo toma de manera positiva. Esto, el punto 2 tiene que ver con lo que refería antes, orden versus represión, la idea de, hay una lectura de que el electorado demanda orden, un orden en todas las áreas, no solo en materia de seguridad, en materia de economía, de previsibilidad, ¿no? Y por lo menos saber cuánto te va a salir a leche la semana que viene es un concepto de orden que uno podría El bondi tomar. aumenta todos los meses. ¿Vos sabés cuánto sale el colectivo? Sí, me lo tomo todos los días y no sé casi cuánto 60 sale. creo que está, ¿no? Sí, pero estaba 58. Entonces, por sí, eso. pero recuperar la idea de poder planificar tu vida, digamos. Exactamente. Fíjate cómo el punto 2 y el punto 3 son dos conceptos que están en Juntos por el Cambio también. Esto de hacer lo que hay que hacer. La disyuntiva es apropiarse de esos dos conceptos y marcar la diferencia en la dirección de hacia dónde vas. El punto 4, algo que hablábamos el otro día con Agustín Rossi, esta idea de resaltar mucho la idea del fracaso que fue el gobierno de Macri y que los candidatos que hoy tiene Juntos por el Cambio son parte de ese fracaso o fueron parte de ese fracaso. Una tarea difícil para que alguien que es ministro de Economía, con la crisis económica que atraviesa la Argentina, está bien, vos podés señalar para allá, pero son balas que te van a volver. Y el último tiene que ver con las relaciones con el mundo, esta idea de que Massa es una persona que puede entablar relaciones amistosas con Xi Jinping y con Joe Biden y con Kristalina Georgieva y con quien haga falta, parte de su versatilidad, según el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Es un eje, ¿no? Digamos, el modo de vincularse con el resto de los países en la disputa geopolítica. Eso también está. Que hoy fue tema de agenda, además. Sí, por supuesto. Con otro de nuestros invitados. Bueno, nos vamos a sí, vamos. Ella está Matías Lamens. ¿Quieren hacer el jueguito de Huracán San No, Lorenzo no voy a rápido? decir nada, no y voy a nos decir sacamos nada, no voy a encima? decir nada. Digo, para poder charlar de política. Ya dije, tranquilo. Por el no voy a hablar del momento huracán. No, habla. No, Es pero increíble. perdón, yo puedo zafar de la B. Ahora, volver a Boedo está un poco más difícil. ¿no? Bueno. No sé, bueno, no importa. Sí. ¿Cómo anda, Matías? Está haciendo campaña. Rápido, ¿te preguntan en Bodeo por eso, los vecinos? Porque hubo bastante resistencia de los vecinos por ese tema. Sí, va a haber. En su momento hubo resistencia. Sí, yo creo que hay que rápidamente tener un proyecto que pueda satisfacer al barrio. Y la verdad que al barrio le faltan. El barrio hoy está, en términos de valor de metro cuadrado y demás, está caído. Y Está devaluándose. el proyecto que nosotros tenemos viene a mejorar claramente el barrio, ¿no? Yo creo que al final para Boedo
el proyecto que tiene, además tiene una galería comercial sobre Avenida de la Plata, tiene algunas cuestiones que van a terminar favoreciéndose ninguno del barrio. ¿Hoy hay algún amparo político que lo frena? No. Judicial, quiero decir. No, ninguno, no. Nosotros ya compramos el terreno y hay que... En estos días seguramente saldrá un fideicomiso para juntar el dinero para el estadio y para poder empezar la obra. ¿Ya estamos? Pero perdón, ¿Sí? es sobre la ciudad de Buenos Aires, tenés razón, tenés razón. Matías, respecto de todo lo que estaba diciendo Nico y habiendo participado en esa reunión, ¿cómo baja un dirigente una serie de líneas de estrategia de campaña a lo concreto y al día a día? Un dirigente o un funcionario en este caso. Sí, a ver, la reunión de ayer, estuve escuchando un poco lo que decía Nico, y la reunión de ayer sin duda tiene que ver con algo de estrategia, con contar cómo vamos, con darnos un panorama general y con pedirnos también, y con ordenar las vocerías, ¿no? Nosotros, la verdad que era necesario que ordenáramos un poco la salida de los medios y demás, que ordenáramos quiénes lo van a hacer, eso me parece que era lógico que sucediera, que no habláramos por demanda, digamos, ¿no? Que nos llamaran de tal o cual radio y saliéramos, sino que me parece que está bien que cada uno de los que de los dirigentes del Unión por la Patria que representamos algo, le podamos hablar a diferentes... Recién te escuchaba cuando arrancaste que decías, bueno, en su momento Matías traía un activo que era que le podía hablar a un sector diferente, por no convencido. Bueno, yo creo que eso, de alguna manera, Pablo, nosotros lo tenemos que explotar. Nosotros expresamos no solamente a un sector que es el kirchnerismo más duro, digamos. Nosotros expresamos... Yo creo que va a ser una elección que de vuelta es una elección parteaguas, de vuelta es una elección que se pone en juego qué modelo de país es. Y te digo, inclusive, como en 2019 o aún más, porque era una Argentina absolutamente distinta. Hoy lo hablábamos con Nicolás en un programa que nos encontramos a la tarde. Esta es una elección en la cual Argentina puede cambiar definitivamente o puede terminar con un problema histórico que es el de la restricción externa, el de la falta de dólares. Argentina nunca tuvo una oportunidad como la que se le presenta en los próximos años. Argentina tiene, en términos de minería, lo dice siempre nuestro candidato a presidente, ¿no? Tiene el litio, tiene el cobre, tiene la economía del conocimiento, tiene el agro, por supuesto, tiene vaca muerta, tiene turismo, tiene 4 o 5 cosas que van a hacer que definitivamente la balanza de dólares le dé positiva, le permita terminar con la restricción externa. Tengo un plan de mediano plazo. Yo creo que lo importante de lo que plantea Sergio Massa es un plan de estabilización expansiva, no de este shock, de ajuste, de lo que está planteando la oposición, ¿no? De estabilización con crecimiento. A ver, respecto a eso en concreto, Matías, ¿cómo se explican los dos modelos? Porque si gana efectivamente Juntos por el Cambio, también va a tener eso a disposición. ¿Cuál es el perfil de trabajo con ese tipo de recursos o de bienes naturales que tiene la Unión por la Patria? La puja que se dan siempre en los sistemas capitalistas, ¿no? Que es cómo se distribuye el ingreso, cómo se distribuye la renta final, la renta. Digamos, Argentina, una vez que pueda terminar definitivamente con ese problema, una vez que tenga superávit de dólares, Argentina es una economía, como dice siempre nuestra vicepresidenta también, es una economía bimonetaria. Si bien tiene un sector productivo importante, un sector industrial importante, esas pymes necesitan también dólares para comprar los insumos. De hecho, uno ve que cuando tenemos algún problema de restricción externa, algún problema de dólares, decrece el PBI, tenemos un problema de crecimiento, porque esas pymes muchas veces necesitan insumos importados para crecer. Entonces, una vez que Argentina puede hacer eso, bueno, Argentina tiene que tener un proceso de industrialización, tiene que tener un proceso de profundización de esa industrialización. Tiene que ver cómo hace para la soja que vende a 500 no volverla a traer hecha por otro a 1100, digamos. Ese es el proceso. ¿Con qué rol del Estado? Bueno, con un rol... Mira, te lo voy a contestar con un ejemplo concreto. Con un rol del Estado, nosotros, nuestro frente político y demás, hablamos mucho del Estado presente y lo repetimos y demás. Yo creo que el Estado presente, sin ninguna duda, creo que es una discusión casi te diría que está saldada, excepto algún candidato que tiene poco sustento argumentativo como Milei, todo el resto está de acuerdo que el Estado tiene que estar presente, que tiene que cumplir un rol. Ahora, yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol no solamente de presencial, sino inteligente, innovador. Tiene que ser el Estado tiene que ser el que genera condiciones para que al privado le vaya bien. ¿Cómo? Generando oportunidades de crédito, generando inversión en determinadas áreas para que después eso, con la economía del conocimiento, creo que en estos 4 años se ha hecho muy bien. Te quiero preguntar con respecto a eso, y si podemos compartir el tape del precandidato Rodríguez Larreta, porque habló sobre cielos abiertos. Y eso es una política aerocomercial relacionada directamente con el rol de Aerolíneas Argentinas, caballito de batalla para decir que hay que privatizarla o que tiene que ser directamente con déficit cero. Esto dijo Rodríguez Larreta. Tenemos que volver al esfuerzo que se había hecho entre el 2015 y el 2019 de tener más vuelos y más baratos. Hoy, en esta política restrictiva del gobierno nacional, hay menos vuelos, más caros. Eso genera cada vez más centralismo, pasajes más caros, menos gente que viaja, menos turismo, menos laburo. Concreto. Vamos a retomar esta política aerocomercial de cielos abiertos que impulsó Mauricio Macri, reabriendo el Palomar y otros aeropuertos a lo largo del país. Más aerolíneas, más rutas, más viajes, más barato.
Bueno, cielos abiertos que en su momento se promocionó como, bueno, ahora vienen todas las empresas del mundo a volar por nuestro país, terminó, por ejemplo, con la salida de la TAM, ¿no? Por decirlo solamente. Pero Luli, yo te voy a decir, recién les decía mientras lo escuchamos, además son dogmáticos porque repiten cosas que son fácilmente contrastables, con números objetivos, con datos ciertos. La verdadera revolución de los aviones la hicimos nosotros. Hoy viajan 15% más de pasajeros de cabotaje que en el 2019, que en la revolución de los aviones. Cuando estaba terminando la revolución de los aviones. Flybondi duplicó la cantidad de aviones que tiene. Perdón, JetSmart pasó de 4 a 8, Flybondi de 5 a 12. Tiene más cuota de mercado. O sea, Flybondi y JetSmart vuelan más ahora que con cielos abiertos. Vuelan más ahora no, tienen más share, tienen más participación en el mercado. Pregúntenles a Flybondi, lo cuentan ellos. Pregúntenles a Flybondi, pregúntenle a JetSmart. Punto 1. Punto 2. Ustedes se van a acordar, mucha gente se olvida y por ahí, como te digo, por ahí debe haber, yo conozco cómo funciona la reta y su grupo. Debe haber algún focus group que les dijo que había que hablar de esto. Sí. Lo que pasa es que nadie les dijo que no era que están contando algo que no sucede, que es mentira, que no pasa. Recién les conté lo de Flybondi. Ahora, si ustedes hacen un poquito de memoria, en 2019, 2018, la gran pelea de las empresas era poder operar desde Aeroparque. Flybondi y JetSmart pedían, por favor, operar desde Aeroparque. Hoy operan desde Aeroparque. Y no solamente operan desde Aeroparque cabotaje. Hoy hay vuelos internacionales, hoy hay vuelos a países limítrofes desde Aeroparque. Ahora decía Larreta, hay menos vuelos y son más caros. Bueno, no hay menos vuelos, es mentira. Estamos recién desde un dato estadístico, 15% más de pasajeros que en el 2019. Hay más interconexión sin pasar por Buenos Aires. Hoy tenemos más de 15 tramos de interconexión sin pasar por Buenos Aires, en un país que es el octavo país en términos de territorio del mundo. Imagínate lo importante que es. Y déjame decir una cosa importante sobre aerolíneas, porque nosotros también tenemos me parece una propensión a defender aerolíneas de una visión romántica, del rol social, de la importancia que la tiene, sin ninguna duda, la tiene y estamos convencidos. Ahora, a mí me gusta defenderla desde otro lugar. Aerolíneas Argentinas es clave para el desarrollo de la Argentina. No solamente el rol social, no solamente conecta provincias que de otra manera no estarían conectadas. Tiene un rol estratégico para el desarrollo. El otro día... genera riqueza. Genera riqueza, fortalece las economías regionales. ¿Cómo hace el productor del Calafate, cómo hace el productor de Tierra del Fuego para exportar a Estados Unidos? Bueno, ahora lo hace con las líneas cargo. Pero te digo más. Previaje es un éxito increíble, maravilloso, reconocido hasta por la oposición. La semana pasada el gobernador Morales habló de Previaje, de que tenía que continuar. Entonces, Previaje no hubiera sido lo que es sin Aerolíneas Argentinas. ¿Cuánto impacta en el turismo receptivo? El turismo receptivo, el primer semestre dejó 2.700 millones de dólares. ¿Qué es el turismo receptivo? El turismo de visitantes que vienen a la Argentina. Extranjeros que vienen a la Argentina. Extranjeros que vienen a la Argentina. 2.700 millones de dólares dejó el turismo receptivo. ¿No sería posible sin Aerolíneas Argentinas? Con Aerolíneas Argentinas hicimos una estrategia... Perdón, Matías, en términos comparativos, imagínate que tocamos muy de oído. ¿Eso es mucho o es poco? Eso, nosotros venimos de abril, mayo, junio, y vamos a ver la última semana de julio, que todavía no tenemos los datos, con niveles arriba de la pandemia, con niveles arriba del 2019. Venimos, por ejemplo, con el mejor abril y mayo de los últimos 20 años. ¿De la prepandemia decís? No, de la prepandemia sí. Y además, abril y mayo, mejores que los últimos abril y mayo de los últimos 20 años. En términos de turismo receptivo, como cuenta Luli, de extranjeros que visitan la Argentina. Con 2.700 millones de dólares de impacto económico. Imagínense lo que eso significa para la Argentina. Entonces, todo eso... Claro, eso en el Excel en el balance, como digo yo, ¿no? Cuando uno dice Aerolíneas Argentinas no pierde tanto. Bueno, ¿y cuánto ingresa a la Argentina? ¿Cuánto ganan las empresas de turismo? ¿Cuánto ganan los restaurantes de todo el país? A donde van a comer los brasileros, los uruguayos, los chilenos, los estadounidenses, Matías, que vienen por líneas muy argentinas? vinculado al turismo, solemos decir aquí en Desiguales que el tema de alquileres es una tragedia, lo que está ocurriendo. Y en términos de turismo estás involucrado porque ahí aparece la figura de Airbnb. Te escuché algunas definiciones en las últimas horas, pero por ahí lo querés explicar. Sí, yo en eso soy muy... Me parece que hay que regularlo, no nos tiene que temblar el pulso. La verdad que es un problema que empezó en la Ciudad de Buenos Aires y hoy está en todas las grandes ciudades de la Argentina. Vos vas a Salta, vas a Bariloche, vas a Ushuaia y hay problemas de vivienda que tienen mucho que ver con Airbnb y tienen que ver, paradójicamente, con el éxito del turismo. El éxito del turismo es lo que hace que haya una demanda insatisfecha, que haya mucha demanda de esos alquileres temporarios y que no haya una oferta adecuada para la gente que quiere vivir. De hecho, hasta te digo, es un problema para el sector. Muchos empresarios me planteaban, mirá, estamos felices, estamos llenos, estamos con el nivel de ocupación más alto de nuestra historia. Ahora, nuestra gente, los empleados de los hoteles, los empleados de los restaurantes, no tienen dónde vivir, no tienen dónde alquilar. Ahí hay dos cosas. Primero, en lo que tiene que ver específicamente con la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos planes muy interesantes, algunos hasta hechos por nuestros legisladores, que ha rescatado el oficialismo, como el de reconvertir los 200.000 metros cuadrados que hay en el microcentro en viviendas, como tener un shock fuerte de oferta, como construir viviendas para alquiler. Hay que ser un poco más innovador. Lo que pasa es que si vos construís vivienda y aumentás la oferta,
si sigue definiendo la lógica de mercado, tenés un problema serio, porque eventualmente siempre terminás con los márgenes de ganancia alrededor del derecho a la vivienda en vez de que el Estado garantice el derecho a la vivienda antes de cualquier cosa. Bueno, por eso, pero Buenos Aires tiene un problema grande. En los últimos 20 años se construyeron una enorme cantidad de edificios, lo ven ustedes en sus barrios y demás, una gran cantidad de metros cuadrados. La población es estable. Somos 3 millones desde hace 50 años y faltan viviendas. Hay una cuenta que no da. ¿Cuál es la cuenta? Que terminó siendo un negocio de renta financiero. Entonces, lo primero que hay que hacer es regular Airbnb, pero regularlo seriamente, no prohibirlo. Yo no creo que haya que prohibirlo. Sí hay que regularlo, sin miedo, como lo hacen todas las grandes ciudades del mundo, como lo hace Barcelona, como lo hace Berlín. ¿Qué sería regularlo o en qué específicamente? Regularlo primero es tener datos estadísticos de saber cuántos son. Hoy no sabemos ni cuántos son. Ahora es muy difícil, ni Nueva York ha podido regularlo bien. Bueno, es difícil. Si no lo podés regular, lamentablemente lo tenés que prohibir. Porque lo que no puede pasar es que haya un 40% de Luli de gente que se le termina el alquiler y no sepa qué va a hacer. Te lo digo porque me ha pasado a mí irme de vacaciones hace ya muchos años a Nueva York y que alquilar un departamento y que me digan, si tocan el timbre, no abras, porque esto está ilegal, porque esto es prohibido. Claro, no existe la plataforma, pero te lo alquilan por otro lugar. Hay mucho, por supuesto que uno de los problemas, y en esto no hay que mirar para el costado, uno de los problemas es la inflación, ¿no? Sin ninguna duda. Pero hay políticas para enfrentar eso. Se puede generar rápidamente un shock de oferta, se puede regular Airbnb, se pueden reconvertir viviendas, hay un montón de metros cuadrados ociosos. O sea, hay muchas posibilidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires para intervenir en el mercado. No lo hace de ninguna manera. Matías, en un ratito va a venir Juan Grabois aquí a Desiguales. Yo tengo la sensación que Unión por la Patria todavía no terminó de digerir bien la interna. Que todavía no encontró madurez en el sentido político de haber habilitado la precandidatura de Juan Grabois. ¿Vos cómo estás viendo esto? Yo creo que sí. Yo no coincido, Pablo. Yo creo que es sana la candidatura de Juan. Yo le tengo respeto y tengo cariño personal por Juan. Por supuesto que voy a votar a Sergio Massa y quiero que sea nuestro presidente, pero yo tengo cariño y respeto personal por Juan. Creo que a un determinado sector de recién lo contaba Nico, yo creo que nosotros en la general vamos a retener a todos los votantes de Juan. Y creo que para la PASO puede expresar a un votante que por ahí no se siente cómodo o siente que Sergio no lo termina de convencer del todo o que Juan lo representa mejor y que entonces es mejor tenerlo dentro de la oferta electoral. Ahí todo bien, pero aparece un mensaje como que votar a Grabois es debilitar a Massa y que no va a poder salir el 14 de agosto mostrarse con el candidato más votado. Y ahí aparecen algunos cortocircuitos. Sí, yo creo que Sergio de todas maneras va a ser el candidato más votado y me parece que a nosotros nos potencia tener a otro candidato que le vaya bien. Yo creo que tenemos que pensar todos en... claramente el adversario no es Juan Grabois, el adversario son Patricia Bullrich, es Larreta, es un nuevo proyecto hegemonizador de la derecha que hoy encarnan los herederos de Macri, que son estas dos personas. Matías, en 2019 sacaste un 32% de votos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Crees 35 me parece que fue. ¿35? Ah, bueno, 35. 3 votos por ser de San Lorenzo es una vergüenza. Yo no dije nada, volviste a hablar vos del tema, que conste en actas. ¿Planean una elección similar a esa? ¿Creen que Santoro puede tener chances reales o que la ciudad ya se da por perdida? No, yo creo que no. No, porque me parece que hay algunas circunstancias que hacen que tengamos chances. La primera es cómo se termine de definir la interna de ellos, porque si sucede lo que pareciera que va a pasar, que es que gane Jorge Macri en la interna entre ellos, yo creo que tenemos una posibilidad, que hay mucho para discutir, hay mucho para debatir con Jorge Macri, desde todo punto de vista, empezando porque no está habilitado para competir, ¿no? Y terminó siendo candidato. Bueno, la justicia lo habilitó. Bueno, está bien, pero nosotros sabemos que no está... o sea, viene de ser intendente Vicente López. O sea, es algo absolutamente traído de los pelos, ¿no? Y además de otras cuestiones que tienen que ver con recién le decía un colega a ustedes, ¿no? Con esta paradoja de que los reyes, los defensores de la República tienen una cuestión medio dinástica, ¿no? Empezó siendo Macri, Larreta ahora es el primo de Macri y va a venir la tía después, ¿no? Porque cuando eso pasa en alguna provincia de Argentina, se horrorizan, ¿no? Llaman a la corte para que intervenga, pero cuando pasa en la ciudad de Buenos Aires esta cuestión dinástica, no pasa nada. Por eso, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que tenemos chance porque me parece que empieza a haber un fin de ciclo y esto lo ves en cualquiera de las encuestas, en cualquiera de los estudios de opinión, donde los niveles de aprobación que tenía el gobierno, el oficialismo del gobierno de la ciudad, ya no son los mismos. Y la verdad que los últimos 4 años fueron muy malos. A mí me tocó enfrentar a un Larreta que estaba activo, a un Larreta que estaba con el timón del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos 4 años abandonó la Ciudad de Buenos Aires, Larreta,
para dedicarse a su campaña de Pero vos que presidente. hiciste campaña en 2019 y ahora, ¿sentís que hay mayor apoyo a lo que sería el peronismo, Unión por la Ciudad, Unión por la Patria? ¿O notás más o menos el mismo clima? Me parece que es un clima similar, me parece que es un clima diferente en términos de más apatía hacia la política en general. Me parece que nos cuesta más a todos hacer campaña. No Unión por la Patria, no Juntos por el Cambio. Me parece que hay más apatía. Y que de esa apatía hay que hacerse cargo. Porque yo creo que nosotros mismos, como Unión por la Patria, ex Frente de Todos, tenemos que ir a mirar a los que nos votaron, a los que creyeron en nosotros, a ese porcentaje de gente que por ahí no son los más fieles, los más leales, los más convencidos. Le tenemos que ir a hablar, les tenemos que explicar lo que pasó. Eventualmente, si en algo no cumplimos con sus expectativas, le tenemos que pedir disculpas, le tenemos que contar por qué no pudimos cumplir sus expectativas, pero le tenemos que decir claramente que la solución no es ir para atrás, la solución es para adelante. ¿Nico? Matías, que Unión por la Ciudad tiene una posibilidad si quien gana la interna es Juntos por el Cambio es Jorge Macri. ¿Es una posibilidad de qué? ¿De ganar? Una posibilidad de ir al bar. Yo el otro día, cuando nos tocó hablar en Parque Centenario, usaba la misma metáfora que usó Massa, que usó Sergio cuando habló de los 3 tiempos, ¿no? Del primer tiempo, del segundo tiempo y del alargue. Yo creo que nosotros tenemos posibilidades de ir al balotaje. En el balotaje, bueno, es un mano a mano donde discutimos claramente con el pasado. Si nosotros hacemos una campaña innovadora, una campaña propositiva, una campaña donde realmente apuntemos a dónde vamos a los grandes problemas que tiene la ciudad, a los grandes problemas que tienen los porteños y porteñas, creo que tenemos chance. Y te digo, Nico, todos los grandes problemas que nosotros planteamos en 2019 no se resolvió ni uno. Las cosas no se resuelven de un día para otro, pero ni siquiera hubo intentos de resolverlo. El otro día revisamos los papeles de campaña de 2019, hablábamos de los alquileres, nosotros el 35% de los porteños alquilaba, hoy alquila el 40%. Y a ustedes les debe pasar, o sea, cualquiera de ustedes que tenga que alquile y se le termina el contrato de alquiler, es un drama, no dormís. ¿Qué haces al otro día? Ese es el principal problema. Ni hablar de otras cuestiones más que tienen que ver con los subtes, ni hablar, ¿no? No construyeron un solo kilómetro de subte en 4 años, la cuestión de la seguridad en la zona sur es compleja, cuestiones que nosotros planteamos también que tienen que ver con la falta de vacantes en la educación pública y demás, todas cuestiones que no han resuelto. Este es el primer año que en la ciudad es más alta la matrícula privada que la pública. Todos los argentinos, y algo que nos diferenció con respecto al resto de la región, es que estamos orgullosos de tener una educación pública de calidad. Y la Ciudad de Buenos Aires siempre en eso estuvo a la vanguardia. Bueno, es la primera vez que hay más matrícula privada que pública. Eso no es porque la gente quiera mandar a los chicos a los colegios privados. Eso es porque los públicos no nos satisfacen. Y lo ves en la calidad académica. Ves los resultados de los chicos en las pruebas de calidad escolar. Tampoco Ahora, hay tanta vacante. Claro, ¿no? eso te dirían los públicos, no hay vacante, está todo lleno. Sería la respuesta del gobierno en la ciudad. Bueno, a ver, no hay vacantes, no, porque en realidad el problema de vacantes está en las No creo que esa iniciales, sea la respuesta del gobierno de la ciudad igual. No, claro. Y te digo una cosa, si la Me ciudad refiero a respondiera no tenemos más sería un lugar. sincericidio que Sí, no creo que claro. hagan. Está bien, pero no hay más lugar, te dirían que están todos llenos. Pero no, porque las vacantes, el problema de vacantes está sobre todo en lo inicial, está en 3, 4 y 5 años. El problema, Después no. Yo estoy hablando de matrícula, no, después no hay problema. Ahora, el laburo que hacen los y las docentes para sostener la calidad de la escuela Y pública. los padres, Pablo. Y los padres, los y las docentes y los padres. Fíjate que los colegios, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, los colegios que mejor funcionan públicos, los que son medio modelo, los que todos decimos, bueno, este anda bien, es porque tienen buenas cooperadoras. Buenos docentes, por supuesto, pero buenas cooperadoras. Una comunidad escolar que se organiza, que suple un montón de cuestiones que tendría que tener el Estado Nacional. Cuestiones básicas, te hablo de falta de papel higiénico en el baño, a ese nivel. la merienda. A ese nivel estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires, que para la gente que nos está viendo en el interior, que sé que este canal tiene esa virtud, es la ciudad una de las más ricas del mundo, ¿no? En términos de presupuesto. Tiene presupuesto de las grandes capitales europeas, la ciudad de Buenos Aires. Y falta papel higiénico en las escuelas. Y además falta... Lo que faltó en estos casos, Pablo, en el caso de la vivienda, en el caso del subte, en el caso de las escuelas, falta decisión política. Porque lo que quisieron hacer lo hicieron. Falta decisión política. Matías, gracias por haber venido. Es un placer. Bueno, nos vamos a ir a la mesa con Flor, Sí. porque les decíamos, habló de Antesica. Antesica es el referente de producción y trabajo, ahora de Bullrich, pero lo fue también durante el gobierno de Macri. Era el ministro de producción. Claro, ministro. Claro, pero cuando sacaron el Ministerio de Trabajo, quedó subsumido en Ministerio de Producción y Trabajo y estaba Antesica al frente. Así es. ¿Y qué dijo? ¿Qué pasó? Bueno, habló hoy de una entrevista periodística en Radio Con Voz y dijo una frase que rebotó todo el día, lo escuchamos y ahora la charlamos. Dale. Los convenios colectivos forman parte del corazón de lo que es el modelo sindical. Lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlo. Hay que acelerar la renovación de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se hace Y ahí eso? hay desde suspender el concepto de ultraactividad temporalmente para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí. Ultraactividad es un concepto
que hay dentro de lo que es la ley de convenciones colectivas, que te dice que todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración y no hay un nuevo convenio, no se discute un nuevo convenio, se mantiene el actual. Es la ley Banelco, reflotada, el intento de volver otra vez a la flexibilización laboral. Vale la pena preguntarse cuándo comenzó este desmadre, desde cuándo se empezó a producir esta situación que termina violentamente el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esta es la presencia masiva para repudiar no solamente esta ley, que es para joder a los trabajadores. Esto acá están todos involucrados. Por eso es que vemos algunas cosas del gobierno que evidentemente nos hacen confundir más, por no decir desconfiar más. En el momento que arranca el programa, por ley o por decreto, se establece que se suspende la ultraactividad y se empiezan a negociar nuevos convenios por actividad. Exactamente. Todos los gremios van a defender la historia de sus convenios colectivos de trabajo, que han costado vida, desapariciones, trabajadores presos. A nadie le gusta que vengan y te pongan algo. No, te saco esto, no, pará. Nosotros vamos a defender lo que se ha logrado con la historia. Cuando vos mirás lo que hay adentro de los convenios, hay cosas que son absurdas, que muchas veces generan costos innecesarios, lo que es el costo de la mano de obra para el empresario. Dos cuestiones sobre las que pivotean. Una es la flexibilización de los convenios y otra es el intento de terminar con el alcance nacional de los convenios. Y como ha sucedido en Chile, muchas veces las empresas terminan digitando una representación sindical de fantasía con la que discuten e imponen sus condiciones. Hay que concientizar a los trabajadores, hay que hablarles, como lo estamos haciendo, para que la derecha no tenga oportunidad de regresar, porque ya no disimulan, sino te lo están anticipando lo que van a hacer. Bien, allí estaba Dante Sica y la repercusión que tuvo en el mundo sindical este atentado contra los convenios colectivos de trabajo a partir de la eliminación de la ultraactividad. ¿Qué es, Flor, exactamente? Sí, expliquemos ese concepto porque ultraactividad. Hasta yo tuve que consultar con algunos especialistas porque, digamos, uno no es abogado y no sabe determinados conceptos. Y lo cierto es que los convenios colectivos de trabajo sí... digamos, se deberían ir renovando cada un periodo de tiempo. Si no los cambias, se mantienen. Por eso se mantienen ultraactivos, digamos, siguen en el tiempo. ¿Qué pasa si vos suspendés la ultraactividad? Se cae todo lo que vos avanzaste en ese convenio colectivo. Expliquémoslo con algún ejemplo. Imagínate que vos estás en el sector de trabajadores de comercio y vos tenés tu convenio colectivo y que dice el mínimo de sueldo es... voy a inventar, 200.000 pesos, tenés antigüedad, es decir, cada año que vas trabajando más se te suma determinado porcentaje, tenés tantas vacaciones, tenés tantas licencias por maternidad, todo eso tenés está que cumplir tantas horas tope de trabajo por semana. Claro, todo eso está en los convenios colectivos. Si vos suspendés la ultraactividad y se suspende ese convenio colectivo, no es que no hay más ley en Argentina. ¿En qué te vas a basar? En la ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo? Primero que es una ley de 1974. Sí. Bueno, ya como... Pero o sea, pará. todas las conquistas que se consiguieron desde ese momento, si sacás la ultraactividad, las perdés. Claro, después está, por un lado tenés dos bibliotecas que algunos te podrían decir, bueno, si vos ya estabas trabajando, no te pueden bajar el salario, pero ¿qué pasaría con el nuevo trabajador? Imagínate, el nuevo que entra a trabajar a un negocio. Pero además la ley de contrato de trabajo entiendo que es la misma para todos y los convenios colectivos son distintos en cada profesión. La ley de contrato de trabajo es el piso de derechos. Claro, por eso sería desconocer que en la Argentina existen distintas actividades y que cada sindicato en un punto ha conseguido distintas cosas. Sí, o lo que, en verdad, no Dante Sica tampoco es que plantea eliminemos los convenios colectivos, sino que dice modifiquémoslos, pero ¿qué pasa? Pone un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo puede que se pueda presionar por hacer algunas modificaciones, que es lo que suele ocurrir. O sea, va contra los sindicatos, va contra el sindicalismo. Sí, a ver... Va contra los derechos de los Está trabajadores. bien, pero los que tienen un convenio colectivo de trabajo. El punto es que no son todos. Cuando vos desactivás un convenio, ¿qué haces? Generás bueno, este convenio no está más. Hay que juntar a las partes a firmar uno nuevo. Sentás a la patronal, sentás a los trabajadores y el árbitro, ¿quién es? El Ministerio de Trabajo. Sí. Claro, pero el ¿para quién va a Ministerio de Trabajo jugar? probablemente esté ocupado, si Patricia Bullrich es presidenta, por una persona como Dante Sica. Sí.
¿para dónde va a inclinar la balanza? ¿Cuáles van a ser los derechos por encima del piso de la ley de contrato de trabajo que va a validar ese gobierno? Una cosa que dijo Luli que me parece muy importante en el arranque del programa, y nosotros lo venimos sosteniendo. Candidatos y candidatas que juegan al impacto, que juegan a la emocionalidad, pero cuando tienen que sentarse a explicar realmente cuáles son sus propuestas, aparecen estas realidades, estas verdades, digamos, ¿no? Y me parece que este es un momento muy nutritivo para las audiencias o para las audiencias, hablando en la discusión mediática de la política y para la ciudadanía en general. Sí, también demos algunos datos, porque digamos, si uno quiere desideologizar este tipo de discusiones, dice... ¿Por qué haríamos semejante cosa? Pero me pongo un poco nervioso. Dale, escucha primero. A los números, ¿no? Y uno pregunta, ¿por qué me planteas todos este tipo de cuestiones, de sacar o cambiar los contratos de trabajo? ¿Y cuál es la respuesta que siempre te dan desde Juntos por el Cambio? Te dan dos números, te dicen, hoy tenés 6,3 millones de trabajadores registrados del sector privado, es decir, sector privado con derechos, y tenés 6,3 millones de informales. Entonces, igual cantidad. Claro, entonces decís, algo hay que hacer. Bueno, pero la respuesta es, hay que hacer algo sacándole al que ya está adentro y está bien. Y, o sea, eso, cambiarle el convenio colectivo a... Esos 6,5 registrados. Claro, va a mejorar a la trabajadora de casa particular que trabaja de manera informal. Digamos, esa es una pregunta para hacer. Y después, otro dato interesante que siempre se plantea es, hay la misma cantidad de trabajadores registrados que hace 10 años. Y si uno va a los datos, te fijas, hoy hay 6,3 millones de trabajadores registrados del sector privado. 6,3 millones. ¿Cuántos había en el año 2011? 6,1 millón. Entonces vos decís, pasaron más de 10 años y no aumentó tanto. Ahora, eso puede ser una postura. Y con crecimiento poblacional además, ¿no? Y con crecimiento poblacional. Ahora, ¿qué pasó cuando se aplicaron este tipo de medidas? Digo, cuando se flexibilizó el mercado de trabajo. No sé, se bajaron impuestos patronales, se pusieron las pasantías, todo ese tipo de medidas, años 90 sobre todo. Hubo alguna que otra, 2015, 2019, pero la reforma laboral nunca se implementó. ¿Qué pasó cuando se aplicaron esas medidas? ¿Aumentó el empleo? Les pregunto. ¿Aumentó el empleo en los años 90? No, aumentó el desempleo. ¿Qué pasó en el año 2015, 2019, cuando se aplicaron algunas medidas de flexibilizadoras? Gobierno de Macri. Gobierno de Macri, había 2015, diciembre de 2015, 6,2 millones de trabajadores en el sector privado registrado. 2019, en diciembre, 6 millones. Es decir, cayó el trabajo registrado. O sea, lo que te muestra en Argentina es que cuando aplicaste por lo menos ese tipo de medidas, el empleo no creció. Y al contrario, creció el desempleo. Claro, quizás hay que buscar una nueva herramienta para hacerlo crecer de manera registrada. Ya se demostró que bajando derechos o intentar dar de baja convenios colectivos y demás no es una solución. No funcionó. Pero espera, conceptualmente lo que te plantean como futuro en el pasado ya se hizo y no funcionó. Claro, es que para mí lo que falta discutir y que nunca se discute es cuando el país crece en general, cuando la economía crece, es que crecen los puestos de trabajo. Porque, digamos, vos a una empresa le podés decir, no pagues impuestos por contratar a nadie, pero si no vendés nada, digamos, no vas a contratar igual. Vas a contratar? Claro. Es cuando la economía crece que crecen los puestos de trabajo. Y además, cuando discutimos el modelo productivo, de qué actividades productivas generan empleo. Por ejemplo, el agro, sabemos que genera un montón de dólares, pero el agro per se no genera tantos puestos de trabajo. Pero si uno industrializa el agro, eso sí genera puestos de trabajo. Entonces, ¿cuándo se discute el modelo de desarrollo productivo? Interesante para charlar esto con Juan Grabois, que viene en un rato aquí a Desiguales, ya está en el estudio. De hecho, porque aparte él dice, bueno, mi proyecto es el programa. Entiendo que el programa tiene que ver en un punto con productividad, tiene que ver con empleo. Así que en un rato charlamos de esto con Juan Grabois. Bueno, nos vamos al living porque nos espera Atilio Borón, politólogo, sociólogo, referente, un analista de la geopolítica. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Atilio? ¿Cómo andás? Qué gusto. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos ganas de preguntarte, te vamos a hacer la pregunta. Primero, vamos a compartir una definición de Lula, pero dejamos picando la pregunta. ¿Cuánto le importa a la región la elección en la Argentina? Y algo, Luis Ignacio Lula da Silva parece dejar entrever a partir de estas definiciones. La compartimos. A única coisa que eu posso te dizer sobre as eleições é que eu fico pedindo a Deus que a democracia prevaleça na Argentina, que vença a democracia.
Sabe, que vença candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento. E não candidato que acha que tudo que é investimento em políticas públicas é gasto. En el control. No se leía muy bien, por eso yo estaba diciendo hay que achicar para escuchar bien a Lula. Pero esencialmente estaba deseando que en la Argentina gane un proyecto inclusivo, digamos, ¿no? Atilio, ¿qué significa para la región la elección en la Argentina? Bueno, creo que la declaración de Lula es bastante clara, ¿no? Me parece que Brasil está planteando que necesita un socio, un gobierno con el cual pueda conversar, con el que haya una cierta afinidad, un gobierno que esté preocupado por la inclusión, por el desarrollo, por una mirada compartida a la de Brasil, y por eso le pide nada menos a Dios que no gane el candidato del ajuste. Creo que el tema de pedirle a Dios se va a poner de moda en los próximos tiempos. Ahora, Atilio, históricamente no es al revés, y digo esto por el volumen comercial, productivo, hasta poblacional entre Brasil y Argentina. ¿Argentina no necesita más a Brasil que Brasil a Argentina? Mira, se necesitan mutuamente. Yo creo que sería difícil, habría que hacer un análisis rama por rama, ¿no es cierto? En la automovilística, en cierto tipo de industria metalúrgica, no es tan así de que la Argentina no depende totalmente de Brasil y Brasil puede andar por el mundo sin nosotros. Creo que a Brasil le conviene mucho esta relación, no es casual. Esto es un tema que viene de mucho antes, ¿verdad? Pensemos que el acuerdo entre Argentina y Brasil arranca en los primeros años de la democracia, con Alfonsín y Sarney, y fue un acuerdo de coincidencia democrática, pero además de conveniencia económica mutua. Digo, los dos países se benefician mucho. Por eso Lula está tan preocupado que pueda salir en la Argentina un gobernante al estilo, por ejemplo, de la calle Pou, que dice, quiero deshacerme del Mercosur, ¿te das cuenta? Pero a ver, misma pregunta, o mismo sentido, pero cambio la pregunta. ¿Se pueden dar las transformaciones profundas que necesita cada uno de los países de la región sin que haya una suerte de músculo político en unidad de la región y de cada país? Mira, primero necesitas un músculo político interno. Y esto es la gran dificultad, ¿verdad? Lula tiene muchos problemas para poder llevar adelante su programa. No te olvides, a ver, los tres gobernadores más importantes, San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, son opositores. Claro. En el Congreso tiene minoría. Tiene una alianza también con... Una alianza, ¿verdad? Con quienes fueron sus rivales antes. Sí, con quienes fueron los arquitectos del derrocamiento por impeachment de Dilma Rousseff. Entonces, él tiene muchos problemas por allá. Y además no tiene, desgraciadamente, un sustento en la calle que le permita apuntalar una política de gobierno. Partamos de esta base. Si vos no tenés sustento callejero para apuntalar una política, cuando digo callejero no digo disturbios, etcétera, pero digo gente que esté movilizada. Bueno, a lo que apeló Petro para poder llevar adelante reforma. Si no tenés eso no podés gobernar. Porque los poderes fácticos hoy han crecido de tal manera que vos podés llegar al gobierno, pero bueno, tenés una parte muy pequeña del poder social. Y entonces a los dos les conviene tener ese basamento. Acá en la Argentina lo estamos necesitando urgentemente y él en Brasil también. Es muy interesante el rol de las movilizaciones, porque también hay dirigentes o gobiernos que no han apelado de la manera en que lo necesitaban a esa movilización. Bueno, yo te diría lo siguiente, si hiciéramos una mesa redonda más larga acá, ¿no es cierto?, viendo qué fue lo que pasó en Brasil. Brasil tenía una potencia de calles, lo que García Linera llama la potencia plebeya, que era muy fuerte, con un gran partido de masas, el más importante de Occidente, según algunos especialistas como Perry Anderson, por ejemplo, que era el PT. Lo desmovilizó Lula. ¿Por qué lo desmovilizó Lula en su primer gobierno? Porque el área económica, que estaba a cargo del Ministerio de Hacienda, Banco Central, le decía que la movilización del PT, la organización del PT, la presión callejera del PT, producía un nerviosismo en los mercados que conspiraba, ¿verdad? Y Lula fue de alguna manera, sutilmente, pero fue desmontando esa maquinaria. ¿Cuándo la necesitó? En la época le costó de volver Dilma, Claro. Es decir, Dilma nunca tuvo una manifestación masiva, importante para defender el proceso ese. Y tengo un datito cortito más. Cuando lo ponen preso a Lula, en Brasil se hizo una gran manifestación. ¿Sabes cuánta gente hubo?
10.000 personas. Claro. Nada. Claro. Ahora, me dice el productor, y tiene razón, en Perú hay una movilización constante desde hace meses, Sí. luego de la detención de Pedro Castillo. Es cierto que el conflicto ya venía desde antes. Tenemos un clip, entiendo, ¿no? Para ver, habla Dina Boluarte en este video que vamos a ver, que es la actual presidenta de Perú. Me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron 61 civiles. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Esta es una muestra de civismo y patriotismo, donde decidan, con motivo de conmemorar el 32º aniversario. Viendo estas imágenes, cabe la pregunta, ¿alcanza con un pueblo movilizado? Porque el pueblo peruano está muy movilizado hace mucho tiempo. Sí, pero cuidado con esto. Primero, el pueblo movilizado está lo está en algunas regiones de Perú, sobre todo en el sur, en la zona del Cusco, en la zona del sur. No es un fenómeno generalizado. En segundo lugar, es una movilización que no tiene una cierta organicidad. O sea, es pura protesta espontánea, lo cual está muy bien, pero si vos no te canalizas eso organizacionalmente, a la larga perdés fuerza. Tercero, en la más reciente, a la cual se estaban refiriendo, porque el 28 fue el Día Patrio, ¿verdad?, del Perú, en donde hubo unas grandes manifestaciones que se esperaban fueran grandes, no llegaron a ver en Lima más de 30.000 personas. ¿Es poco eso? En una ciudad de 11 millones de habitantes. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que ahí hay un tema. ¿Por qué esta desmovilización? Bueno, porque hay una creciente apatía política y una gran desorganización social. Esto que estábamos hablando recién ustedes de los trabajadores informales precarizados, ¿qué significa? Que 6.3 millones de personas no están encuadradas en ningún tipo de organización de carácter sindical, están sueltos en la calle. Y entonces en Perú vos tenés un fenómeno así, tenés gente que ha luchado mucho. En diciembre y enero fueron mucho más masivas las manifestaciones y ahí hubo los 70 muertos. En estos últimos 3 o 4 días en Lima, quisieron hacer la cosa en Lima y no les resultó. Lima no respondió. Y yo me preguntaría, ¿la ciudad de Buenos Aires respondió a lo que está pasando en Jujuy? Yo creo que no. Para nada. Yo esperaba que hubiese una gran manifestación popular de solidaridad con la lucha de la gente que está peleando. Bueno, tiene que ser convocada también, ¿no? Ah, bueno, claro. Hoy ahí está la no canalización en un movimiento. La tienen que convocar los líderes políticos, no la pueden convocar ustedes desde Desiguales ni yo desde mi Twitter. A ver, Artemio, de todas maneras... Artemio no, Artemio. Perdón, Atilio. Con todo gusto, Artemio. Pero se parecen un poco, ¿no? Respeto mucho. Algo me llamó. No, físicamente tienen algo Un día va a aparte. venir. Un aire. Atilio, hablás de una fragilidad también del momento democrático cuando ves las características de los distintos gobiernos. Se están por cumplir en Chile 50 años del golpe de Pinochet sobre Salvador Allende. Y apareció una encuesta en las últimas horas en Chile que nos ha preocupado mucho. Creo que podemos compartirla y si las leemos juntos y juntas. Percepción de Augusto Pinochet. Lo que más alto dice es un dictador de Chile. Un dictador de Chile, pero con él 47,5%, es decir, menos de la mitad de la población encuestada. Claro. Y fíjate, dice un presidente de Chile, un presidente sin más, 31,7%. Un estadista, 7,6%. Un delincuente, 16,8%, y no sabe, 11,4%. Lo particular de esto es que si uno ve, y creo que tenemos para mostrar, la percepción sobre Salvador Allende, los números son casi iguales. Sí. Es decir, hay, te diría, la mitad de la población que piensa que Salvador Allende es un presidente de Chile, 44%, un presidente que quería restaurar el comunismo, si no estoy yendo mal, ahí está, un estadista, un 4,1%,
y un presidente que no respetó la Constitución, un 11.4, no sabe 16%. Es casi, te diría, un 50 y un 50. Absolutamente. Bueno, agregarle otro dato. Solo el 21% de la población chilena se siente satisfecha con el funcionamiento de la democracia en Chile. ¿21%? Solo el 21%. O sea, ¿eso es el fenómeno de Milei en la Argentina? Y de alguna manera está expresando lo mismo. Milei, ¿por qué ha estado tan estabilizado en las encuestas en un valor que fluctúa en torno al 18, 20 y 21%? Porque está representando, digamos, el disgusto, la desafección, la desilusión que una democracia que no produce los bienes que tiene que producir generan en toda la población. Ahora, en Chile, en una época, ¿verdad?, tenía un grado de aceptación la democracia mucho mayor, pero ahora apenas el 21%, es uno de los niveles más bajos de toda América Latina. ¿Te das cuenta? Pero, Atilio, sí, cuesta comprender que Pinochet fue un dictador y la esencia de lo que fue la dictadura chilena y la participación, entre otros, de Estados Unidos en ese golpe de Estado. ¿Cómo comprender hoy el enfrentamiento entre corporaciones y Estado? Se hace muy difícil, digamos, ¿no? Bueno, que las corporaciones han tenido un crecimiento tan fenomenal que han eclipsado la fuerza del Estado. El Estado hoy en día, digamos, cuando vos comparás los montos de las grandes corporaciones que se mueven en la escena internacional y los comparás con los presupuestos de los estados, la diferencia es abrumadora a favor de las corporaciones. Ahora, esas corporaciones son más ricas, tienen además no solamente dinero, tienen control ideológico a través de una presencia prácticamente monopólica en los medios de comunicación y han hecho un trabajo formidable de penetración en el Poder Judicial. Entonces, hay muchas cosas de las que decís que me darían ganas de sumarlo a Juan Grabois a esta charla, porque cuando hablas, por ejemplo, del desencanto, él mismo ha hablado de Javier Milei diciendo, si yo fuese un pibe por ahí desencantado, te pensaría en votarlo y ir a quemar el Banco Central. Cuando hablas de trabajadores no sindicalizados, me vino a la cabeza los movimientos sociales y la economía popular, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y el rol que ha cumplido también. Y la conducción organizada del descontento, digamos. Exacto. ¿no? Absolutamente, pero fíjate que el tema de la organización, en el debate que hubo desde los años, desde el principio de este siglo, ha sido, digamos, poco menos que erradicado del discurso político. Perdona, Atilio. Vení, Juan, ¿te sumás? Pasa, ¿eh? Pasa, Juan. Esto es vivo, chicos. Fundamentalmente porque Atilio dijo que me iba a votar. Entonces, viene a festejar un voto, ¿eh? Y además, como estuve reunido con Mark Stanley, compenso un poquito con Atilio. Ahora, vos cuando yo le mandé la carta que decía que no iba a ir a la embajada, que tenía que venir a la oficina, ¿qué pensabas? ¿Que iba a venir o que no? Pues es que yo no estaba seguro, pero es un tipo muy vivo, muy pícaro. Hablamos del embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí. Es un tipo muy pícaro. Es uno de los abogados más exitosos, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Tiene una capacidad de manipulación y de argumentación, te digo, te pueden volver, no sé, pero fumar en pipa. Sin red, ¿qué pensaste de la reunión entre el embajador de Estados Unidos y Juan Grabois? Me parece muy bien. Grabois no está, no escucha. Grabois no está y no escucha. Me parece muy bien que lo haya invitado y que haya un logro que el embajador haya venido a verlo a él. A mí me hubiera gustado que ese gesto se repitiera en otros funcionarios del gobierno nacional, que van para allá, cuando en realidad es él el que tiene que venir a los despachos oficiales, como fue a verlo a Juan. Me parece brillante. ¿Qué se habló, Juan, en esa? Esa es la gestualidad, ¿no? Nosotros le hicimos una carta. Primero, no puede haber sótanos. Y la embajada norteamericana a veces es un sótano. ¿A qué me refiero con un sótano? Se hacen las cosas con un secretismo donde parece que los funcionarios que van, y los políticos que van, y los jueces que van, y que fueran periodistas. Bueno, a veces van a las celebraciones. Por lo menos ahí se sacan fotos. Pero a veces van en secreto. A mí no me invitó públicamente. Yo podría haber ido y no he dicho nada. Y de hecho sé, porque lo dijo él, y yo... ¿Te lo dijo a vos? Sí, aparte nosotros pusimos en la carta, no hay confidencialidad en esta reunión, que se reunió con otros candidatos. Y esas reuniones no fueron públicas. Además de eso, digo, a ver, 3 o 4 cosas como para comentarle que pueden ser interesantes para la Argentina. Un primer elemento... ¿De las que se hablaron allí? Sí, de las que hablamos. Nosotros igual subimos todo lo que hablamos, todo un acta de todo lo que hablamos. Porque tiene que ser así. Sobre todo, a ver, tenemos que salir del complejo de inferioridad sudaca. Ellos nos han... Lo mismo que pasa con la economía popular y con los cartoneros y que tanto se equivocó Malena Galmarini, porque que diga que el voto mío lo va a tirar
la verdad que me enfrega. O sea, a ella le deben sobrar muchas cosas y debe estar acostumbrada a tirar cosas, pero que diga que un cartonero no es un trabajador es un daño gigantesco a la autoestima de un montón de gente. Y como latinoamericanos tenemos un problema de autoestima serio, intelectual, política. Entonces, un precandidato a presidente, una precandidata a presidenta, no puede ir porque lo llaman por teléfono a una embajada a rendir pleitesía y pasar informe. No puede ir a hablar de política interna. Yo puedo escuchar lo que él dice de la política interna, pero yo no voy a hablar de Massa con el señor Stanley. Voy a hablar con los argentinos. No voy a hablar ni siquiera de Bullrich con el señor Stanley. Ahora, lo que sí nosotros le planteamos para hablar es, por ejemplo, la corresponsabilidad del gobierno norteamericano y de los funcionarios y ciudadanos norteamericanos en el endeudamiento criminal de la Argentina. ¿Y qué te dijo? Que no hay ninguna corresponsabilidad, que básicamente fue un acuerdo estúpido de las dos partes. Así del dijo. FMI, stupid. Agreement. Un acuerdo estúpido de dos las partes. autoridades del fondo. Sí. De las Y dos de, partes. de las dos partes. Y del gobierno argentino, por Y del supuesto. gobierno argentino. Y yo dije, bueno, entonces hay corresponsabilidad. Y él dice, no, ustedes eligieron ese gobierno. Esto no lo dijo, lo digo yo, jódanse. Ujú. Digamos. Pero dijo que no Es había un ninguna... fuck off, Bueno, ¿no? De hecho, yo Claro. le dije, ¿y vos pensás que no va a haber ningún debt relief, digamos, no? No. Y yo digo, yo pienso que sí. Perdón, que no era un... Alivio de deuda. Sí. O sea, nuestra política con relación al tema del fondo es muy sencilla. No se puede pagar esto. Entonces no se paga. Bueno, no, que eso va a traer un quilombo. ¿Qué quilombo va a traer? A ver, analicemos qué quilombo va a traer. Porque tenemos 60% de pobreza infantil, no es que estamos en Disneylandia. Y te digo que así como el embajador norteamericano, que es vivo, vino, del mismo modo el fondo, si no vamos nosotros arrastrándonos a pedirles que nos ajusten, porque básicamente lo que está pasando, la última acta dice, reducción de la masa salarial. Sí, textual. Nunca se animaron a tanto. No. Pero Reducción perdón, de la Juan, masa salarial. Tu salario. Sí, pero quiero discutir un poco eso, porque hasta donde uno entiende, las metas son las objetivas del 1,9 del déficit, etc. El resto es el sesgo ideológico del Fondo Monetario, te dice, llega esto de esta manera, pero no es necesariamente lo que el gobierno va a hacer, tiene que hacer o ha hecho todo lo que le dijo el muchos casos fondo. es lo que ha hecho, porque la inflación es una forma de reducción de la masa salarial. ¿Qué quiere decir la masa salarial? La proporción del salario en la distribución del ingreso. Entonces, Bueno, pero el fondo pide que baje la inflación. Lo que pasa es que la disputa es cómo el fondo entiende, insisto, desde su sesgo ideológico, que tenés que hacer eso. ¿Sabes lo que entiende el fondo? Que nosotros le pagamos taca mientras nos siguen condicionando de una manera bochornosa y que hay unos tipos que se ponen saco, corbata y unos zapatitos, se van a Estados Unidos, hablan un inglés defectuoso y piensan que son José Negociación y vuelven cada vez más denigrados y degradados. Y te puedo dar un montón de ejemplos. A ver, ¿cómo pagamos nosotros este vencimiento del lunes? ¿Cómo lo pagamos? Con un crédito de la CAF. Con un crédito yuanes. de la CAF. ¿Qué es la CAF? Una corporación de fomento. Es para hacer obras. No para pagarle al fondo. ¿Qué son los Sí, yuanes? después- ¿Qué son los yuanes? Son una moneda fuerte, convertible. Eso de, no tocamos $1 de la reserva. Pero a ver, Cristina fue muy claro con esto. Cristina dijo, y yo lo hubiese bancado, si salía más a decir, mira, me pusieron la 45 en la cabeza. No me queda otra porque el genio que inventó el cronograma de pagos, que era rubio, alto y de ojo celeste, cuando nosotros criticamos a Guzmán era un fenómeno para todos, El genio puso el cronograma de pagos justo 2 semanas antes de las PASO y 2 semanas antes de las generales. ¿Vos crees que eso no lo dijo Sergio Massa de alguna u otra manera siempre No, que dijo puede? fue una buena noticia en San Juan. Dijo, San Juan trae suerte, tenemos una buena noticia. Exactamente lo que Cristina dijo que no había que decir. Juan, O sea, déjame es un hacerte engaño dos a la planteos gente. ahí. No gastamos un solo dólar. Los Déjame- yuanes son dólares con otra denominación. Tocas un botón. ¿Un swap qué es? Es un préstamo. Sí, tiene otras condicionalidades eventualmente y aparece la posibilidad de ampliar las negociaciones con otros países que no tienen el mismo sesgo que Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Pero déjame hacerte dos preguntas bien puntuales. Pero nosotros usamos esa posibilidad de financiamiento, no la usamos para hacer una escuela, la usamos para pagarle al fondo. Déjame hacerte dos apreciaciones puntuales. La primera, vos sos precandidato de Unión por la Patria. Unión por la Patria en términos de espacio político no consensuó no pagarle al Fondo Monetario, sino negociar de una manera mucho más soberana, hasta donde yo entiendo. Primera observación. Y la segunda es, lo que Massa tenía del otro lado, según lo que por lo menos se ha comentado públicamente, es una devaluación feroz y otro tipo de márgenes quería que, por ejemplo, el déficit fuera mucho menor, es decir, un mayor ajuste. Frente a eso, Massa negocia y aparece como una negociación dentro de lo desastroso que es estar con el fondo más positiva. Mira,
Te voy a decir, responder las dos cosas. Empiezo por la segunda. La teoría de Massa Cowboy, que se puso los pantalones largos y de repente se convirtió en un nacionalista económico que va a enfrentar al fondo y trae un acuerdo buenísimo, no se la cree ni él. Y después te puedo detallar, el acuerdo es chotísimo, no hay que mentirle a la gente. Segundo, Unión por la Patria antes se llamaba Frente de Todos. Y hubo un momento clave que resquebrajó la coalición y que hizo que el gobierno esté tensionado todo el tiempo. ¿Cuál fue ese momento? La votación del acuerdo con el fondo. Pero la opción no era no pagar, era negociar de otra manera, más fuerte. Yo estoy planteando negociar de otra manera, se empieza a negociar de otra manera no pagando. Pero esa es mi posición como precandidato a presidente y parte de la coalición. Lo que claramente no pasó es que aceptamos ese acuerdo y el sector de Massa, que es el Frente Renovador, y el sector de Rossi, que es corriente de la militancia, levantaron la manito con Juntos por el Cambio, para aceptar el acuerdo de Alberto. Entonces, ahora se dio cuenta de que era malo el acuerdo anterior. Digo, entonces, a otro perro con ese hueso. Hay que asumir que el candidato que tiene el caballo del comisario, pero no el bastón del mariscal, porque el bastón del mariscal lo tenemos nosotros, que tiene el caballo del comisario, es un candidato que no es un defensor de los intereses patrios y cree en el sistema financiero internacional. Nosotros creemos que el sistema financiero internacional es un mecanismo de dominación y que hay que enfrentarlo. Tenemos muchas preguntas para el señor Juan Grabois, pero antes voy a despedir a Atilio Borón. Gracias, Atilio, por haber venido. Te trajimos acá a quien vas a votar, según comunicaste públicamente en las primarias del próximo 13 de agosto. Vos quedate, Juan. Dejo una pregunta picando para el regreso. Dale. Vos dijiste textualmente, somos por lejos la lista que está más cerca del pensamiento y la acción política de Cristina. Esto quiero preguntarte después del corte, si es lo que vos crees o si es lo que te dijo la vicepresidenta. Ya venimos. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Arre es como algo que sí, pero no. Como arre, está re bueno eso. Como que sí está bueno, pero no. ATR, que significa a todo ritmo. Pero decirle ATR porque es como una abreviación. Y si digo a todo ritmo, no va. No va. Más repiqueteo, Martín, más repiqueteo, Martín. No le des bola. La violencia no soluciona nada. DT, La Misión. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 13, aprovecha leche Checuate por 1 litro a 309 pesos. 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería. 3x2 en todas las galletitas dulces. Y no te pierdas el 50% en acolchados, mantas y frazadas. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. En Arcor sabemos que nuestros productos te pueden dar alegría, te pueden dar ansiedad, te pueden dar bronca y satisfacción. Ganas de juntarte. Te puede dar un montón de cosas, pero nunca te puede dar lo mismo. Por eso en Arcor trabajamos con pasión cuidando y seleccionando detalladamente cada producto, para vos y toda tu familia. Porque para Arcor no da lo mismo. Porque ya gobernaron todos al servicio de los dueños del país. En las PASO no te resignes. Levantá a la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136A. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Venimos recorriendo la ciudad hace ya muchos años. Y hoy coincidimos en que es hora de darle un nuevo impulso a la ciudad. Vamos a hacerlo juntos. Graciela Ocaña, precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A, Juntos por el Cambio. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la Patria. Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 802, Alternativa para ganar Buenos Aires. No sé si Grabois coincide con... Estaba pensando en otra cosa. Les acaba de pedir el director que no pase eso y ahí está, Lucila. Ahí está, ahí está. Ella, es un beso para Marce, nuestro director. Había dejado una pregunta y tiene que ver con si efectivamente la fórmula que encabezás, Juan, es la del pensamiento del kirchnerismo duro y de Cristina. ¿Estás convencido? ¿Te lo dijo? No sé si es el kirchnerismo duro. Yo lo que dije,
¿Cómo dije? Vos dijiste, somos por lejos la lista que está más cerca del pensamiento y la acción política de Cristina. Bien, perfecto. ¿Eso no es kirchnerismo duro? ¿Vos qué pensás? ¿Que está más cerca Massa o que estamos más cerca nosotros? Yo no sé. No sé. Bueno, sí sabes, no lo querés decir. No lo sé. ¿Vos pensás Acá que hago la Massa está pregunta. cerca del pensamiento político de Cristina? Y hoy por hoy ella salió a bancarlo en actos públicos, ha hablado de Sergio, ha hablado de un hombre que Esos se la son- juega, que Esas son dos apuesta. cosas distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en un acto público con el ministro de Economía, con un candidato de tu fuerza, etcétera, y otra cosa es estar cerca del pensamiento político. Digamos, hay diferencias. Pero entonces ella resigna su pensamiento político, porque si no hubiese Pero sido un no te acto quepa con la vos. menor duda. Aparece el pragmatismo en, No es en la pragmatismo, escena. es una imposición de un sistema que la proscribió, que le metió un arma en la cabeza y que con un golpe de palacio lo bajaron a Guado. Eso es lo que está pasando en Argentina. Hay una imposición de los poderes fácticos de garantizar un candidato promarcado. Por eso se disparó la bolsa el otro día. Y sacar de la cancha cualquier alternativa de poder real que le pueda disputar. Nosotros abrimos una ventana de oportunidad. Obviamente nosotros queremos ganar las elecciones, ganar las primarias, después ganar las generales, pero por lo menos condicionar un poquito a un dirigente que no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento de Cristina, ni con la forma de hacer política, ni con el coraje para enfrentar ¿Pero los vos poderes crees que la fácticos. extorsionan así de fácil a Cristina? No es un problema de extorsión a Cristina, es nadie juega solo. Entonces, ¿vos pensás que Cristina decide sola a los candidatos? O sea, no tiene nada que ver los gobernadores que vienen en avión para ver cómo lo bajan a Guado, no tiene nada que ver. O sea, Cristina puede decidir libremente, no es así, digamos. Ahora, Juan, vos hablás y Sí. francamente da la sensación que estás por afuera de los grandes consensos del espacio político o el frente político que vas a representar y que en última instancia, si vos perdieras la interna, acompañarías. Vos confundís consensos con acuerdos de cúpula. Los consensos de nuestro espacio político son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Los consensos de nuestro espacio político es que un cartonero es un trabajador. Los consensos de nuestro espacio político es que cada voto suma, los que van para Massa y los que van para mí. Sí. Los consensos de nuestro espacio político es que no somos amigos de Coto y decimos, mientras la gente está cagada de hambre y le sacan la plata del bolsillo, este es mi amigo Coto. Ese es nuestro espacio político. Después está la cúpula, que en algunos casos piensan que tiene una táctica brillante, que yo no la veo. Creo que lo que permite que podamos tener alguna chance de ganar es que no fue magia y una mujer muy inteligente permitió que haya paso. Porque si no, no tendríamos posibilidad de juntar el caudal de votos suficiente para ganar. Entonces, a ver, yo estoy dentro de una coalición. En esa coalición hay una delimitación, básicamente en los términos que dice Lula, frente a una derecha bolsonarista o bolsonariada, que fue jalonada hacia ese lugar por un invento de laboratorio que es Milei, creado fundamentalmente por la mayor máquina de manipulación que hay en la Argentina, que es el Grupo Clarín, que lo inflaron, ahora lo están tratando de desinflar, que jalonó a todo el sistema político a la derecha y generó un giro a la derecha en el frente de todos también. Porque Objetivo cumplido, digamos. objetivo cumplido. Entonces, nosotros que estamos tratando de reequilibrar esa balanza, reafirmando las banderas históricas, siendo fieles a nuestra historia, en términos de justicia social, soberanía política e independencia económica. Del caudal de votos que saquemos va a depender cómo quede el balance político dentro de nuestro espacio. Y después, obviamente, a mí me da gracia porque esto a Massa no se lo preguntan nunca. Nosotros no somos tramposos, no somos fulleros. Cuando venga Massa te prometo que le vamos Sí. a preguntar lo que vas a decir Pero- ahora. Sí, ¿él va a acompañar? Nosotros Eso te, sí. iba a preguntar, Juan. Vos ya dijiste que si vos perdés la paso, vos vas a acompañar. ¿A vos te gustaría que más allá que te gustaría que se lo pregunte, lo que va a decir, ¿te gustaría que él responda que sí? ¿Que Es que si si no vos sería ganás, una- él te acompaña? Mirá, tengo dos respuestas para eso. Si responde que sí, lo más probable es que me cague porque es un tipo bastante mentiroso. Entonces, si él ya dice que sí, su propio ADN lo va a llevar a decir que no. Pero no es que me gustaría, es su obligación. Porque en una coalición, el que gana, gana, el que pierde, acompaña, y yo fullero no soy. Entonces, si nosotros perdemos, lo vamos a acompañar, y nuestro voto, nuestra gente, nuestros compañeros, y la gente que nos vota a nosotros, lo va a votar. ¿Vos crees que eso se mueve así en Sí, Massa? ahora lo va a votar, pero sin quiero dejar pasar la caracterización. Un segundito, pero sin Nico. No mitología. quiero dejar pasar el modo en que te referís, porque uno entiende la conceptualización ideológica, los perfiles, etcétera, etcétera. Ahora, haces una caracterización que realmente da para pensar, che, ¿por qué no fuiste por afuera? Eventualmente, porque estás compitiendo con alguien que no es que tenés matices, digamos. No tengo matices, tengo diferencias muy profundas. Ya te expliqué porque eso es lo mismo que me preguntan los de TN. Bueno.
porque ahí tenés una coincidencia. ¿Por qué hay una delimitación? Que es la misma delimitación que acá hubiesen dicho un montón de periodistas hace 6 meses, ¿no? Hay una delimitación que nos une, que tiene que ver con enfrentar la extrema derecha. Un frente único contra la derecha neoliberal. Ahora, hacia adentro del campo nacional y popular, de todos los dirigentes, para mí Massa es el menos representativo, no el más representativo. Es el peor, no el mejor. Entonces, tengo una caracterización sobre su conducta personal, que es una caracterización que básicamente se puede reducir a la palabra panqueque. Tengo una caracterización sobre su ideología, que básicamente se puede reducir a la palabra UCD, neomenemismo. Y tengo una caracterización sobre que no me da ninguna garantía de que la va a cuidar a Cristina si llega a ganar las elecciones. Ahora, esa es mi caracterización. Ahora, Ortega y Gasset lo dice muy claro. Pero perdón, Juan, es el hombre a riesgo de que me vuelvas a decir que soy periodista de No, no te dije que eras periodista, dije que me preguntaron lo mismo algo hoy. parecido, pero está todo bien, entiendo la chicana. No es una chicana, es que... pero yo entiendo que eso... Acá parece que yo tengo que decir, no, Massa es un fenómeno. No voy a decir algo que no pienso. Yo jamás te diría que caracterices ideológicamente a alguien con que te enfrentás. Es mentiroso. Dije que es un tipo que puede Déjame pasar de un lado al otro, cerrar la pregunta. Lo que quiero decir es... Y la gente me está viendo sabe que es verdad, porque lo hizo durante toda su carrera. Un espacio político se construye a partir de una base mínima de consenso y de cosas compartidas, digamos. Lo que vos, está bien, pero el modo en que lo planteás y el modo en que haces campaña dentro de la interna de Unión por la Patria, da la sensación que es más un arranque individual que un consenso dentro del propio frente. Este es mi punto. ¿Vos te acordás cómo fue el día que nos enteramos de que Massa era candidato? Sí, un viernes. ¿Cómo fue? ¿Fue un consenso? ¿O teníamos otro candidato que se llamaba Guado de Pedro? ¿Pero era de consenso, Guado de Pedro? Pero como tantas otras veces se resolvieron candidaturas. ¿Eso es una forma democrática de dirimir las disputas? Pero como tantas otras veces se conformaron. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa forma. En las que Cristina es principal protagonista. No, Cristina no es principal protagonista. ¿Ah, no? Dejen de hacer cristinología. Cristina me dio las pasos. A ver si nos entendemos. Cristina me dio las pasos y Cristina conoce muy bien mis modales. Porque yo, Perrito Faldero, no soy de nadie. ¿Qué te dijo cuando te las dio? O sea, eso me dio las pasos. Digo, ¿cómo fue? No cuento conversaciones privadas, pero hay que tener dos de frente para darse cuenta de que si Cristina hubiese estado en contra, no hubiera habido paso. Por eso, y si Cristina hubiese estado en contra de la candidatura de Massa, tampoco estaría Massa candidato. Tiene, si se quiere, hasta algún punto tiene poder de veto, pero no poder de definición, digamos. Hasta algún punto tiene poder de veto, pero no poder de definición. Pero mi posición es que la política del caretaje, de decir ahora está todo bien y después llorar sobre leche derramada después, no es una buena política, ¿eh? Es mentirle a la gente. Yo a la gente no le miento. Yo con mi rival tengo diferencias éticas, ideológicas y políticas. Tengo coincidencias fundamentalmente en un punto, que es confrontar con la derecha neoliberal de corte bolsonarista. Esa es mi coincidencia con Massa. Por eso nosotros vamos a militar en el caso que perdamos la campaña de Massa. Y la vamos a militar no a las sonrisitas, con un papel sobre la mesa firmado de cuáles van a ser las políticas sociales y de soberanía que va a garantizar el próximo gobierno. ¿Eso sería pospaso? Pospaso si perdemos, cosa que no estoy tan seguro que va a pasar. Está bien, pero en todo caso sería pospaso. Tengo una pregunta con respecto al voto joven de San Ahora, pregunto una cosa, ¿no? Porque ya me empiezo a enganchar. Mariela Galmarini dice, hay que tirar el voto, votar a Grabois es tirar el voto a la basura. Sí, lo dijiste antes. Eso. ¿Contribuye al espacio? Bueno, tanto como que digas que no, pero te pregunto, un mentiroso, pero también podés criticar a Malena también, ¿no? Me criticás a mí, la podés criticar a ella. Lo hemos hecho. ¿Te parece bien? Ayer Desiguales no viste. No, pero ¿te parece bien lo que dijo? No, para mí eso no contribuye a la idea que se quiere construir alrededor de una cohesión de un frente. de Unión. Yo no quiero construir ninguna idea de cohesión interna. Yo lo que quiero decir pero no sos un sueldo, Juan. Vas dentro de un frente que tiene una organicidad, ¿Qué organicidad? que ha tomado decisiones. Perdona, ¿qué organicidad? ¿Cuál es la organicidad? Contame el organigrama, pues yo no lo conozco. ¿Por ahí vos lo conocés? Yo no conozco el organigrama. ¿Cuáles son los canales de organicidad? Porque esto de que es un proyecto personal, yo te digo, estuve con Alicia Kirchner en Santa Cruz, estuve con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en Berisso, estuve recién hoy en Moreno con la intendenta de Moreno y en Merlo con la que está reemplazando al intendente de Merlo, estuve con Ferraresi en Avellaneda. No estoy diciendo que no te legitimen, digo que son parte de un esquema que tomó una decisión. Sí, que haya paso. Sí. La decisión fue que haya paso, no que Massa sea el candidato. Esa es la idea que ellos logran instalar sobre la base de un excelente aparato comunicacional, muy aceitado, que Massa es lo que más sabe, de que acá tenemos una paso donde, hay un chaboncito que votarlo es tirar el voto. No, señor. Ese es el pensamiento del grupo de Massa. Fíjate, si fuera tan importante
¿Y por qué hay que criticar al que tiene mayor poder y mayor responsabilidad, que es el que tiene el caballo del comisario, esta suerte de patente de corso? ¿Vos sabés lo que está pasando en Tigre? En Tigre hay un intendente actual que se llama Zamora, ¿no? Sí. Zamora... Vamos a hablar todo el tiempo de la interna. Bueno, está bien, pero... Hay como un tándem interna que es como ping, ping. Bueno. Porque me interesa... Quiero contar lo de Zamora sí, y después hablamos de lo que vos quieras. No, porque vamos a tener que ir ya directamente. Zamora, para cuidar la quintita tigrense, Mariana Galmarini le sacó la boleta de Massa. O sea, toda la gente que quería votar a Massa y a Zamora, no lo puede. Estamos perdiendo votos para Massa. A mí me beneficia, ¿eh? Pero yo creo que la forma de ganar, desde luego eso de tener el candidato más votado, es una mentira que no se la cree nadie, mucho menos Cristina. Lo que hay que tener es el mayor caudal en Unión por la Patria. Tenemos que tener un caudal por lo menos del 36-37%. Entonces, en vez de pensar cómo me gitanea votos a mí, lo que tiene que ponerse a laburar es juntar el voto con lo que él es, que es Giuliani. ¿Por qué lo trajo Giuliani? ¿Que hable de seguridad? Si habla de derechos humanos no le va a creer nadie. Si nunca militó esa política. Entonces, hay un problema de estrategia que hay que cambiarla ya, ¿eh? Porque las elecciones son dentro de poco. Así que una de las razones por las que venía acá es porque sé que este canal lo ven algunos dirigentes. Cambiemos un poquito la estrategia. O sea, estoy hablando de la poco. dirigencia, desde Desiguales, ¿le hablas a qué dirigentes le hablas? A todos los dirigentes. ¿Y cuáles? Pero ¿cómo sabes que lo ven? A uno Algunos que te se llama, enteraste. a uno que no lo conozco, que no es argentino, que es catalán. Se llama ¿Pero ve Desiguales, Rubí. decís vos? Sí. ¿Rubí ve Desiguales? Seguro. Se llama Rubí. Y que Rubí sigue insistiendo con que lo que tiene que hacer es disputarme el voto a mí. ¿Y qué otro dirigente te enteraste? Que me interesa a modo de chusmerío. No te puedo contar, es confidencial. Es más confidencial que mi reunión de Stanley. Más confidencial que lo de Mark Stanley. Sí. Bueno, nos quedamos... Massa y Galmarini seguro que lo van a ver. ¿Qué es lo que más te preocupa? Ojalá que vengan también. ¿Qué es lo que más te preocupa, Juan? ¿No vinieron? Todavía no vinieron. Bueno, Juan, la ¿qué es lo televisión que más- pública conmigo va a seguir siendo pública. ¿Qué es lo que... Muy bien. ¿Qué es lo que más te preocupa? Yo creo que con un gobierno de Unión para Patria. Yo también. Pero era por En él. Ok, definitiva. entiendo que es tu Queda el archivo. No. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento en términos de desafío a Unión por la Patria que esté haciendo la oposición? No, la oposición es un desastre. O sea, si tenemos posibilidad de ganar la elección, es porque los otros son tan horribles que aún con un 100% de inflación... ¿En qué lo ves? ¿Y cómo que- sabes que eso que para vos es horrible no impacta en un sector de la sociedad No, impacta. que por emocionalidad quizá acompaña? Impacta, pero no es por emocionalidad. O sea, la candidata que tiene que representar a la derecha dura es una persona que genera algún tipo de apego emocional. El candidato que tiene que representar a la derecha moderada se fue para la derecha dura, quedó totalmente desdibujado. Digamos, en su interna, ella mantuvo una posición, pero empezó a pifiarla. Empezó a patinar en los últimos días. Entonces, ellos son muy malos y tienen mucho archivo atrás, porque Bullrich, Zamora el otro, ¿no? El de Gerardo, el de Jujuy. Morales. Morales, Zamora es el de Santiago Gerardo del Estero. Morales. Yo estuve, le iba a decir a Tilio, yo inicié la campaña en Jujuy y en Humahuaca, mientras estaban reprimiendo a la gente nuestra, pidiendo la intervención del PJ de Jujuy, que por suerte se realizó. Morales, Larreta, Bullrich, son los verdugos del 2001. ¿Y vos decís que esa memoria histórica está Hay vigente? una parte de esa memoria histórica. Yo no creo en la teoría ni de la derechización de la sociedad, no creo en nada de eso. Creo que lo que hay es el peronismo, el campo nacional y popular, los que representamos los intereses de los sectores populares en la Argentina, tenemos una sola fuerza que es la militancia. Si la militancia no está enamorada de un proyecto, no tiene garra para pelear, nos pasan el trapo, porque ellos tienen todo lo demás. Así que lo que hay que hacer ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, es las dos tendencias que hay, juntar votos. Porque son dos tendencias donde hay un elemento de cohesión, que es enfrentar a estos sinvergüenzas que saquearon el país. Y después va a seguir habiendo disputas internas. Obvio que va a haber disputas internas. Juan, ¿Cómo que no va a haber? Tenemos que irnos después de las PASO, termine como termine. El resultado me refiero, te invitamos nuevamente Bueno, a muchas Desiguales para gracias. seguir charlando. Quédate con el productor te va a matar si llegas a pasar por ahí. Hacemos un corte, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Tras un manto de neblina, no las hemos de olvidar. Las Malvinas
Argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Sí, yo me voy diciendo. Pues su manto. Para que ya. Origen, un vino de principios. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay más desarrollo, más crecimiento, hay más Argentina. Este es don José de San Martín, padre de la patria. Y ellos son Julián y Norma, abuelos de la patria, que también dedicaron su vida a este país. La patria no solo está en los libros de historia, la patria es presente. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de caldos, galletitas y queso crema. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de jugos en polvo, cápsulas de café y pañales. Además, pechito de cerdo congelado a 999 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Basta de escuelas que se vienen abajo. Defendamos la educación pública. Vamos con la izquierda en la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro y Alejandro Lipkovich, legisladores, Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Se acostumbraron a gobernar así y quieren que vos también te acostumbres. Unión por la patria. Matías Lamens, precandidato a diputado de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires. Muy bien, nos estamos yendo, ¿eh? Cerramos Desiguales por la jornada de hoy. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar, Trujillo. Sí, señor. Mañana jueves, 9 de la noche aquí en la televisión pública. Chau, chau. Chau.